En el aeropuerto Charles de Gaulle de París, un Concorde de Air France se alineaba en la pista 26 derecha para despegar rumbo a Nueva York. A bordo se encontraban 100 pasajeros, 9 tripulantes, y una ruta que prometía ser inolvidable. Sin embargo, unos minutos después de iniciar la carrera de despegue, algo inesperado ocurrió. Desde la torre de control, un controlador observó con horror un resplandor anaranjado que emergía desde la parte trasera de la aeronave. Unas millas adelante, testigos en tierra vieron con asombro y temor cómo el majestuoso Concorde luchaba por mantenerse en el aire. Mientras tanto, en la cabina, el capitán y su tripulación intentaban desesperadamente controlar una situación que se deterioraba rápidamente. Nadie a bordo podía imaginar que en cuestión de segundos, su destino quedaría sellado. Esta es la historia del vuelo 4590 de Air France. 25 de julio del 2000. Aeropuerto Charles de Gaulle, París. La jornada comenzaba con normalidad en la terminal de vuelos internacionales. En el área de operaciones de Air France, la tripulación del Concorde matrícula FBTSC se reunía para la reunión previa al vuelo. El capitán Christian Marty, de 54 años, contaba con casi 13.500 horas de vuelo, aunque solo 317 en el Concorde. Llevaba trabajando para Air France desde el año 67. Junto a él, el primer oficial Jean Marcot, de 50 años, y con más de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 2.698 fueron en el Concorde. Llevaba trabajando para Air France desde el año 71. Como ingeniero de vuelo ocupaba el tercer asiento Gilles Jardinot, de 58 años, con más de 12.500 horas de experiencia, de las cuales 937 fueron en el Concorde. Se unió a Air France en el año 68. El Concorde, símbolo de la aviación supersónica, estaba listo para despegar con su característica configuración de ala delta y 4 motores Rolls-Royce Snecma Olympus 593. Su diseño permitía alcanzar velocidades de Mach 2.02, el doble de la velocidad del sonido. Para este vuelo, la aeronave había sido sometida a las revisiones técnicas estándar y se encontraba en condiciones óptimas para operar. Los pasajeros comenzaban a llegar a la puerta de embarque. La mayoría eran turistas alemanes que habían pagado un precio elevado por la experiencia de viajar en el Concorde, como parte de un exclusivo paquete vacacional que incluía un crucero por el Caribe. Entre ellos, familias, empresarios y viajeros entusiastas que veían en este vuelo una oportunidad única en la vida. A las 2 de la tarde, hora local, la tripulación abordó la aeronave y comenzó la preparación final. En la cabina se realizaron las verificaciones de rutina, incluyendo la configuración de los sistemas hidráulicos, eléctricos y de navegación. El ingeniero de vuelo confirmó que los niveles de combustible eran adecuados, 95 toneladas, lo suficiente para completar el trayecto sin necesidad de escalas. En la pista, un DC-10 de Continental Airlines realizaba su rodaje y despegaba minutos antes, sin que nadie imaginara que dejaría un rastro que cambiaría la historia de la aviación. El Concorde estaba listo. Faltaban minutos para el despegue. Nada parecía indicar la tragedia que estaba por venir. El sol de la tarde bañaba las instalaciones del aeropuerto Charles de Gaulle, mientras la torre de control daba la autorización de rodaje. A las 4:34, hora local, el Concorde comenzó su desplazamiento por la calle de rodaje Romeo, dirigiéndose hacia el punto de espera de la pista 26 derecha. Desde la cabina, el capitán Marty y su tripulación realizaban los últimos chequeos. El primer oficial verificaba las listas de procedimientos, mientras el ingeniero de vuelo supervisaba los niveles de combustible y presiones de los motores. Todo parecía estar en orden. A bordo, los pasajeros miraban con expectación por las ventanillas. Para muchos, era la primera y quizá la única vez que volarían en un Concorde. La emoción y el prestigio de este viaje eran palpables en el ambiente. A las 4:40 de la tarde, hora local, la torre de control autorizó al vuelo 4590 a alinearse en la pista. El Concorde avanzó lentamente hasta la cabecera de la pista 26 derecha, posicionándose con precisión. En ese momento, el controlador informó a la tripulación sobre las condiciones del viento. 0,90 grados a 8 nudos, condiciones óptimas para el despegue. El Concorde estaba en posición y la tripulación se preparó para el momento crucial. El capitán Marty fijó las manos en los controles y la torre de control dio la autorización definitiva. Air France 4590, autorizado para despegar. Buen vuelo. El primer oficial repitió la autorización.
Air France 4590, autorizado para despegar. El Concorde estaba listo para hacer lo que mejor sabía: volar. El rugido de los 4 motores Olympus se hizo cada vez más fuerte mientras la aeronave comenzaba a acelerar por la pista. Sin que nadie lo supiera, el destino ya estaba escrito. A las 4:42, el Concorde inició su carrera de despegue. El capitán Marty empujó los controles de potencia y los 4 motores Olympus rugieron con su característico bramido. La aeronave comenzó a ganar velocidad, impulsándose con la fuerza bruta de la postcombustión. 100 nudos, anunció el primer oficial. El Concorde seguía acelerando. El tren de aterrizaje vibraba sobre el asfalto mientras la aeronave se acercaba a la velocidad de decisión. V1, indicó el copiloto. En ese instante, algo inesperado ocurrió. Una fracción de segundo después de alcanzar la velocidad de decisión, una de las ruedas del tren de aterrizaje principal izquierdo impactó con un objeto en la pista. Era una tira metálica de titanio desprendida de un DC-10 de Continental Airlines, que había despegado minutos antes. El impacto destrozó el neumático delantero izquierdo del tren principal, y varios fragmentos de goma salieron despedidos con una fuerza descomunal, golpeando el ala izquierda del Concorde. Uno de estos fragmentos perforó el depósito de combustible número 5, situado en el ala. En cuestión de segundos, un chorro de queroseno comenzó a escapar a presión, convirtiéndose en una nube de vapor inflamable. Simultáneamente, el calor generado por la postcombustión de los motores encendió la fuga de combustible. Desde la torre de control, un controlador gritó por la radio: Air France 4590, hay fuego en la parte trasera. Sin embargo, el Concorde ya no tenía más opciones. Había superado la velocidad de decisión y ya era tarde para abortar el despegue. El capitán Marty tiró de los controles y la aeronave, envuelta en llamas, dejó el suelo. En ese momento el Concorde ya estaba en el aire y el verdadero infierno acababa de comenzar. Las llamas se extendían rápidamente a lo largo del ala izquierda, alimentadas por la fuga de combustible. Mientras tanto, en la cabina, las alarmas sonaban con insistencia. El capitán Marty y su tripulación se enfrentaban a lo impensable: intentar controlar un Concorde en llamas y con pérdida de potencia. La aeronave, gravemente afectada, apenas lograba ganar altitud. A medida que la velocidad se mantenía crítica, la aerodinámica se veía comprometida. En la cabina, la tripulación intentaba evaluar la magnitud del daño, pero el humo inundaba el panel de instrumentos y con el sonido de alarmas activadas simultáneamente, la toma de decisiones se volvía más difícil con cada segundo que pasaba. Los motores 1 y 2, en el ala izquierda, comenzaron a perder potencia. La asimetría en el empuje generó una inclinación peligrosa hacia un lado, lo que obligó al capitán a realizar correcciones constantes, en un intento desesperado por estabilizar la aeronave. Sin embargo, con la resistencia aerodinámica aumentando debido al fuego, la altitud seguía siendo insuficiente para cualquier maniobra efectiva. Mientras tanto, los pasajeros en la cabina veían con horror cómo las llamas consumían parte del ala izquierda. Algunos rezaban, mientras que otros se aferraban a sus asientos en completo silencio. Desde tierra, testigos en el aeropuerto y sus alrededores miraban con incredulidad cómo el Concorde, que apenas había despegado, luchaba por mantenerse en el aire. En un último intento por recuperar el control, el capitán Marty intentó redirigir la aeronave hacia el aeropuerto, pero a medida que la potencia de los motores disminuía y la sustentación del ala izquierda se perdía, la posibilidad de una recuperación se desvanecía rápidamente. El Concorde continuaba su desesperada lucha por mantenerse en el aire, pero la situación se había vuelto insostenible. A los pocos segundos de haber despegado, la aeronave apenas superaba los 200 pies de altitud, 70 metros, y su velocidad seguía disminuyendo. En la cabina, el capitán Marty y su tripulación intentaban tomar el control de la aeronave, pero la inclinación hacia la izquierda aumentaba cada vez más. La única esperanza era intentar un aterrizaje de emergencia, pero el tiempo se agotaba. A las 4:44 hora local, el Concorde entró en una fase crítica. Los motores 3 y 4, los únicos que aún generaban potencia, no podían compensar la falta de empuje del lado opuesto. La resistencia aerodinámica y la falta de sustentación llevaron al Concorde a un inevitable descenso. Desde tierra, observaban con horror cómo la aeronave, envuelta en llamas, descendía rápidamente en dirección a la localidad de Gonesse, a escasos kilómetros del aeropuerto.
La escena era devastadora. El Concorde, símbolo de la aviación de lujo, estaba precipitándose sin control. A las 4:44 y 31 segundos, la aeronave impactó contra el Hotelissimo Le Relais Bleu, un pequeño hotel ubicado en Gonesse. Una enorme bola de fuego se elevó en el cielo, seguida de una densa columna de humo negro. El impacto fue inmediato y fatal. Todos los ocupantes a bordo, 109 personas, perdieron la vida al instante, además de 4 personas en tierra, que se encontraban en el hotel. Varias personas resultaron heridas por la explosión y los escombros. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero las llamas y el caos hacían imposible cualquier intento de rescate. Bomberos y paramédicos luchaban por contener el incendio mientras los restos del Concorde ardían entre los escombros del hotel. El mundo entero quedó conmocionado. El Concorde, que había sido sinónimo de innovación y seguridad, había sufrido su primer y único accidente fatal, marcando el fin de una era en la aviación supersónica comercial. El estruendo del impacto fue seguido por un aterrador silencio que duró apenas unos segundos antes de que las llamas y el humo se apoderaran del lugar. Desde los alrededores, los testigos corrieron hacia el sitio del accidente, pero el calor extremo hacía imposible cualquier intento de acercarse. Los servicios de emergencia recibieron las primeras llamadas a los pocos segundos del accidente. Los bomberos de Gonesse y del aeropuerto Charles de Gaulle fueron movilizados de inmediato. A las 4:46, los primeros equipos llegaron al lugar, encontrándose con un escenario desolador. Escombros en llamas, partes del fuselaje esparcidas y una gran columna de humo negro visible a kilómetros de distancia. Las llamas, alimentadas por los miles de litros de combustible derramado, amenazaban con extenderse a los edificios cercanos. Se estableció un perímetro de seguridad mientras los bomberos desplegaban sus equipos para contener el fuego. A pesar de los esfuerzos, el hotel quedó completamente destruido. Entre los residentes y trabajadores del área cundía el pánico. Personas atrapadas en los edificios cercanos gritaban pidiendo ayuda, mientras los equipos de rescate intentaban evacuar la zona. La policía acordonó el área para evitar el acceso de curiosos y periodistas, que en cuestión de minutos llegaron al lugar con cámaras en mano. Las imágenes del accidente comenzaron a transmitirse en tiempo real, causando una ola de conmoción a nivel mundial. Mientras tanto, en la torre de control del aeropuerto Charles de Gaulle, los operadores intentaban procesar lo que acababa de ocurrir. La noticia llegó rápidamente a la sede de Air France, donde los directivos entraron en crisis. Se activaron los protocolos de emergencia y se organizó un centro de operaciones para coordinar la respuesta ante el desastre. Las aerolíneas y autoridades de aviación en todo el mundo comenzaron a reaccionar ante la catástrofe. Air France suspendió inmediatamente todos los vuelos del Concorde, mientras que la aerolínea británica British Airways, la única otra operadora del modelo, evaluaba la situación. El vuelo 4590 de Air France, que debía haber llegado a Nueva York en unas pocas horas, nunca alcanzó su destino. En su lugar, dejó una cicatriz imborrable en la historia de la aviación. El impacto del vuelo 4590 de Air France sacudió al mundo de la aviación. Un avión con un historial impecable, que representaba la cumbre de la tecnología supersónica, había caído en cuestión de segundos. La pregunta era inevitable: ¿qué había ocurrido realmente? Apenas minutos después del accidente, el BEA, Bureau d'Enquête et d'Analyses, el organismo encargado de investigar accidentes aéreos en Francia, movilizó un equipo especializado para analizar los restos del Concorde en Gonesse. La gravedad del siniestro requirió la colaboración de otros organismos internacionales, incluidos la NTSB de Estados Unidos y la AIB del Reino Unido. Los investigadores comenzaron por recuperar las cajas negras del Concorde, el CBR, Cockpit Voice Recorder, y el FDR, Flight Data Recorder, que almacenarían la clave para reconstruir los últimos minutos del vuelo. Al revisar los registros, los expertos identificaron un desarrollo vertiginoso de eventos: la destrucción de un neumático, una fuga masiva de combustible, un incendio incontrolable y la pérdida progresiva de control. El descubrimiento más revelador fue una lámina metálica de titanio, de 43 centímetros de largo, hallada en la pista 26R del aeropuerto Charles de Gaulle. Las pruebas demostraron que esta pieza provenía de un motor de un DC-10 de la aerolínea Continental Airlines, que había despegado minutos antes. La pieza, al caer en la pista, se convirtió en un obstáculo letal para el Concorde. Las cámaras de seguridad confirmaron que el neumático delantero derecho del tren de aterrizaje izquierdo del Concorde
pasó sobre la lámina de metal a alta velocidad. Esto provocó la desintegración inmediata del neumático, cuyos fragmentos fueron lanzados contra la parte inferior del ala izquierda con una fuerza devastadora. El impacto de los restos del neumático perforó el depósito de combustible número 5, ubicado en la parte inferior del ala izquierda. El queroseno comenzó a escapar a gran presión, formando una nube inflamable. En cuestión de segundos, el combustible comenzó a arder. La investigación se centró entonces en determinar el origen exacto de la ignición. 3 teorías fueron consideradas. 1. Un arco eléctrico. La posibilidad de que un cable expuesto generara una chispa. 2. Contacto con partes calientes del motor. El combustible pudo comenzar a arder, al tocar superficies con temperaturas extremadamente altas. 3. Efecto de compresión aerodinámica. La onda de choque provocada por la rápida salida del combustible pudo haber generado un incendio espontáneo. Finalmente, los expertos concluyeron que lo más probable era que el combustible se incendiara al entrar en contacto con el calor extremo de los motores. La investigación también reveló varios factores que contribuyeron a la tragedia. 1. Diseño del Concorde. Aunque revolucionario, el diseño del Concorde no estaba preparado para resistir impactos como el que recibió el vuelo 4590. 2. Historial de problemas con neumáticos. Antes del accidente, el Concorde había experimentado 57 casos de reventones de neumáticos, algunos de los cuales también ocasionaron daños en los tanques de combustible. 3. Falta de inspecciones de pista. En el año 2000, el aeropuerto Charles de Gaulle solo realizaba 2 inspecciones diarias de la pista. Si se hubieran hecho más revisiones, la lámina de metal podría haber sido detectada y retirada a tiempo. 4. Carga máxima del avión. El Concorde despegó con su carga máxima permitida, lo que redujo sus opciones de maniobra. Como resultado de la investigación, Continental Airlines fue llevada a juicio en Francia por negligencia. En 2010, un tribunal encontró a la aerolínea culpable y la condenó a pagar una multa, aunque posteriormente fue exonerada en apelación. A raíz del accidente, se implementaron nuevas medidas de seguridad. 1. Refuerzos en los tanques de combustible del Concorde. Se instalaron revestimientos de Kevlar para evitar futuras perforaciones. El Kevlar es un material sintético muy resistente y ligero, conocido por su uso en chalecos antibalas, cascos y componentes aeroespaciales. Es una fibra de aramida, un tipo de polímero sintético, con alta resistencia a la tracción, lo que significa que puede soportar grandes fuerzas sin romperse. También es resistente al calor y a productos químicos, lo que lo hace ideal para aplicaciones en seguridad y tecnología avanzada. 2. Neumáticos más resistentes. Michelin desarrolló una nueva tecnología de neumáticos reforzados. 3. Inspecciones más frecuentes en pistas de aeropuertos. Se intensificaron los controles para evitar la presencia de objetos extraños en pista. A pesar de estas mejoras, el daño ya estaba hecho. La confianza en el Concorde se había desplomado, y en 2003, el icónico avión supersónico fue retirado de servicio. El accidente del vuelo 4590 no solo significó el fin de una era en la aviación comercial, sino que también dejó lecciones imborrables en la seguridad aérea. Pero nada podría borrar la tragedia vivida aquel 25 de julio del 2000. El Concorde, símbolo de innovación y lujo, pasó de ser una maravilla tecnológica a un recuerdo trágico. Las repercusiones del accidente se sintieron en múltiples niveles, en la industria aeronáutica, en las regulaciones de seguridad y en la percepción pública de los vuelos supersónicos. Tras el accidente, la confianza en el Concorde se desplomó. Air France y British Airways, las únicas aerolíneas que operaban la aeronave, suspendieron temporalmente sus vuelos. Aunque implementaron modificaciones de seguridad, el Concorde nunca recuperó su esplendor. En el año 2003, ambos operadores anunciaron el retiro definitivo del avión, cerrando un capítulo único en la aviación comercial. El accidente y el posterior retiro del Concorde supusieron un duro golpe para Air France y British Airways. La aeronave, aunque prestigiosa, era costosa de operar y mantener. La reducción en la demanda y el miedo entre los pasajeros convirtieron su explotación en algo insostenible. La pérdida de confianza afectó las reservas, y las aerolíneas vieron que el Concorde ya no era viable financieramente. El retiro del Concorde simbolizó el fin de la aviación supersónica comercial. A pesar de su velocidad y exclusividad, los altos costos operativos y el miedo generado tras el accidente impidieron su regreso. A día de hoy,
No existe un sucesor comercial del Concorde, aunque empresas como Boom Supersonic buscan desarrollar nuevos aviones supersónicos con tecnología más avanzada y segura. El vuelo 4590 dejó una huella imborrable en la historia de la aviación, recordándonos que incluso las mayores proezas tecnológicas pueden verse truncadas por algo tan aparentemente insignificante como un pequeño fragmento de metal en la pista. Cada año se recuerda a las víctimas con homenajes en Francia y Alemania, manteniendo vivo el recuerdo de aquellos que perdieron la vida en la tragedia. El Concorde sigue siendo una de las máquinas más icónicas jamás creadas, y aunque ya no surca los cielos, su legado persiste en la memoria de la aviación y en la continua búsqueda de la mejora en la seguridad aérea. 1 de junio de 2009. En una oscura noche, en algún lugar del Atlántico, aproximadamente a la 1:30 de la madrugada, un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en medio de una tormenta, luchando por mantener la estabilidad. Las turbulencias son tan fuertes que apenas pueden mantener el control. Esta es la historia del vuelo 447 de Air France. 31 de mayo de 2009. Aeropuerto Internacional de Galeão, Río de Janeiro, en Brasil. Son alrededor de las 7 de la tarde hora local. Un Airbus A330 de la compañía Air France se encuentra en la puerta de embarque, realizando los preparativos para un vuelo con destino París, Francia. La ruta de Río de Janeiro a París cruza el Océano Atlántico, comenzando en Brasil y viajando sobre el Atlántico Norte, acercándose al continente europeo antes de aterrizar en el aeropuerto Charles de Gaulle, en París, Francia. Este vuelo suele durar aproximadamente unas 11 horas. El avión era un Airbus A330-203, adquirido por Air France en el año 2005, uno de los modelos más seguros hasta el momento. Se había llevado a cabo una importante revisión en esta aeronave, en abril de 2009, y hasta este momento, había acumulado casi 19.000 horas de vuelo. La aeronave estaba equipada con 2 motores General Electric CF6. A bordo se encontraban 216 pasajeros, la mayoría de los cuales eran de nacionalidad brasileña, francesa y alemana. Aunque a bordo de la aeronave se encontraban pasajeros de casi 30 nacionalidades diferentes. Junto a ellos, también embarcaban los 12 miembros de la tripulación que se encargarían de este vuelo. En la cabina de mandos se encontraban los 3 pilotos encargados para el vuelo 447. Normalmente, este tipo de vuelo suele realizarse con 2 pilotos, pero debido a la larga duración del mismo, se contó con un tercer piloto, un capitán, y 2 primeros oficiales. El capitán era Marc Dubois, de 58 años de edad. Contaba con unas 11.000 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 1.750 fueron en el Airbus A330. Hacía casi 11 años que se unió a la compañía Air France. El primer oficial, Pierre-Cédric Bonin, tenía 32 años. De los 3 pilotos, era el menos experimentado, además de ser el más joven. Contaba con apenas 3.000 horas de vuelo, de las cuales 800 correspondían a la A330. La mayoría de ellas fueron acumuladas justo el año anterior. Llevaba 5 años trabajando para Air France. El tercer piloto era el primer oficial de relevo David Robert, de 37 años de edad. Se unió a Air France en el año 99 y contaba con poco más de 6.500 horas de experiencia en vuelo, de las cuales 4.500 fueron a bordo del A330, siendo este el más experimentado de los 3 en este modelo de avión. La tripulación del vuelo 447 había llegado a Río de Janeiro procedente de París el 28 de mayo. Tenían una parada programada de 3 días en Río, antes de volver a París. Por lo que sabemos, algunos de los pilotos habían aprovechado estos 3 días para descansar junto a algunos de sus familiares que habían viajado con ellos. En el aeropuerto, el clima era óptimo para el despegue y todo apuntaba a que sería un vuelo sin complicaciones. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en el trayecto no parecían tan esperanzadoras, ya que atravesarían la zona de convergencia intertropical, una región donde suelen formarse fuertes tormentas eléctricas y turbulencias severas. A las 7:29 de la tarde, hora local,
El vuelo 447 de Air France despegó del Aeropuerto Internacional de Galeão sin complicaciones. A pocos minutos del despegue, cuando se encontraban bordeando la costa brasileña, la aeronave alcanzó los 20.000 pies de altitud. En ese momento, el piloto de reserva, David Robert, se retiró para realizar su descanso programado, durante unas 3 horas aproximadamente. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, cuando se encontraban a 35.000 pies de altura, entraron en el espacio aéreo oceánico, cuando sobrevolaban el Océano Atlántico, mientras el vuelo transcurría con normalidad. Justo en ese momento, en la cabina recibieron un mensaje desde Air France, advirtiéndoles de fuertes tormentas en la ruta más adelante. Los pilotos debatían sobre las opciones para poder evitar las turbulencias que se ocasionarían al atravesar esa zona. El primer oficial comenzó a preocuparse al comprobar en pantalla que las nubes de la tormenta se aproximaban rápidamente, mientras atenuaba las luces de la cabina para tener una mejor visibilidad del exterior a través del parabrisas. En ese momento, el Airbus A330 del vuelo 447 de Air France comenzaba a adentrarse en las nubes de la tormenta. A través del parabrisas, estaba todo completamente oscuro, y las turbulencias comenzaban a sacudir ligeramente la aeronave. Los pilotos debatían sobre la posibilidad de ascender al nivel de vuelo 370 para poder evitar la tormenta, ya que estaban a nivel 350 y parecía que se encontraban rozando la parte más alta de las nubes. Sin embargo, al realizar las comprobaciones oportunas, descubrieron que la altitud máxima a la que podían ascender era al nivel de vuelo 370, por lo que determinaron que iniciar el ascenso y poner al avión al límite no sería la mejor idea. Debían ser especialmente cuidadosos, ya que a mayor altitud, menor es el empuje que producen los motores. Y dado que se encontraban cerca del límite, los motores no tenían mucho margen excedente en caso de que hubiese cualquier tipo de complicaciones en dicha altitud. El capitán mencionó la aparición del fenómeno de los fuegos de San Telmo en la aeronave. Esto es una señal evidente de un aumento de la carga eléctrica cerca de un avión, una indicación más de que se estaban acercando a las nubes de la tormenta. Sobre las 2 de la madrugada, el piloto de reserva volvió de su descanso, y fue el capitán quien se retiró para acudir a la zona de descanso, no sin antes escuchar el informe que el primer oficial transmitía al piloto de relevo. El primer oficial informó sobre las evidentes turbulencias que estaban atravesando debido a que se encontraban dentro de la capa de nubes, y sobre la imposibilidad de ascender por el momento para poder evitarlas. El piloto de reserva, David Robert, ocupó el asiento derecho donde anteriormente se encontraba el capitán y tomó los mandos del Airbus. En ese momento, el capitán se retiró sin dar instrucciones específicas sobre cómo lidiar con la tormenta que se encontrarían más adelante. Unos minutos más tarde, el capitán de relevo informó a la tripulación de que entrarían en breve en una zona de turbulencias. El capitán Robert ajustó la sensibilidad de su radar meteorológico a max. Al hacer este cambio, el radar meteorológico se volvía más sensible y detallado. El capitán Robert indicó al primer oficial la posibilidad de girar ligeramente hacia la izquierda, ya que no parecía muy prometedor lo que aparecía enfrente de ellos en la pantalla del radar meteorológico. El primer oficial, al no entender lo que el capitán estaba diciendo, le preguntó a qué se refería. El capitán señaló la pantalla del radar meteorológico y volvió a preguntar si podían girar a la izquierda. El primer oficial estuvo de acuerdo y realizaron un giro de 12 grados a la izquierda. A pesar de ser una pequeña modificación, esto implicó que no siguieran la ruta original. Además, no informaron al control del tráfico aéreo de esta corrección. Unos minutos después, la aeronave se encontró con una corriente de aire ascendente, acompañada del sonido de lo que parecía la lluvia golpeando el fuselaje de la cabina, pero en realidad eran cristales de hielo. La temperatura en el interior de la cabina comenzó a elevarse, y el primer oficial preguntó al capitán Robert si había ajustado el aire acondicionado. Sin embargo, este no había realizado ningún ajuste en el aire acondicionado. Inmediatamente, un olor extraño inundó la cabina. El capitán Robert reconoció este olor como ozono. El olor a ozono se produce cuando el aire se mezcla con electricidad, un fenómeno común en las tormentas eléctricas. El cambio repentino de temperatura y humedad percibido en la cabina fue probablemente una señal significativa de que los motores habían succionado una cantidad considerable de agua o hielo, lo que sobrecargó parcialmente el sistema de aire acondicionado,
Unos instantes después, las turbulencias se hicieron más intensas, y el primer oficial redujo la velocidad de Mach 082 a Mach 08, que era la velocidad recomendada para atravesar las turbulencias. Esto provocó que el acelerador automático redujera la potencia al 84% N1. Los tubos pitot comenzaron a congelarse. Esto normalmente no sería un inconveniente, ya que disponen de unos calentadores para descongelarlos. Pero si la concentración de hielo es demasiado alta, los tubos pitots pueden obstruirse, antes de que los calentadores puedan derretir el hielo. Los cristales de hielo que ahora estaban impactando el exterior del avión comenzaron a sobrecargar los elementos calefactores de las sondas de pitot, las cuales proporcionaban información crucial a los 3 módulos de datos aéreos en ese momento. A las 2:10 de la madrugada, el piloto automático y el acelerador automático se desconectaron repentinamente, acompañados de una alerta sonora en la cabina. En ese mismo momento, una fuerte ráfaga de viento hizo que el avión se inclinase bruscamente hacia la derecha. El primer oficial Bonin dijo: Tengo los controles. Justo en ese instante, la aeronave se inclinó hacia la derecha, y el primer oficial comenzó a pilotar el Airbus manualmente. En este punto, la aeronave aún volaba razonablemente nivelada, aunque comenzaba a desarrollar una inclinación hacia la derecha. A medida que la inclinación continuaba, la velocidad del aire indicada en la pantalla de vuelo principal del capitán, así como en el indicador de respaldo, cayó repentinamente de 275 nudos a 60 nudos, una indicación claramente errónea. El primer oficial, que estaba pilotando manualmente, intentó rápidamente corregirlo girando a la izquierda y elevando el morro del avión para corregir la altitud. Este fue el comienzo de la secuencia de eventos que finalmente condenarían este vuelo. El primer oficial, concentrado en corregir la inclinación del avión y volver a nivelar la aeronave, comenzó a sobrecorregir, y los movimientos que hizo con los mandos causaron más oscilaciones de derecha a izquierda y viceversa. Sin embargo, el cabeceo de la aeronave hacia arriba estaba aumentando rápidamente, lo que llevó a una velocidad de ascenso muy alta casi de inmediato. Tras la desconexión del piloto automático, diferentes advertencias comenzaron a sonar en la cabina, incluyendo una breve advertencia de entrada en pérdida. Segundos después, la velocidad que aparecía en el panel de instrumentos comenzó a descender una vez más. Además, el cabeceo del avión había alcanzado los 11 grados hacia arriba, y el primer oficial seguía intentando estabilizar la aeronave, girando los mandos a la derecha y a la izquierda. Sin embargo, las correcciones realizadas seguían siendo excesivas. El primer oficial dijo: No tenemos buenas lecturas de la velocidad. Probablemente estaba refiriéndose a la falta de información de velocidad en los monitores. El capitán Robert, que se suponía que debía gestionar las advertencias de la ECAM y la lista de comprobación anormal, dijo: ¿Hemos perdido las velocidades entonces? Refiriéndose a las lecturas. Después continuó leyendo en voz alta los mensajes de la ECAM, pero de forma tan rápida que era difícil de entender. En tan solo 18 segundos, aparecieron hasta 10 mensajes de error en la ECAM, cada uno de ellos, acompañados de su alerta sonora correspondiente, además de la alerta principal, o Master Warning. La tensión se palpaba en la cabina. Pocos segundos después, la altitud del avión había alcanzado los 12 grados con el morro hacia arriba, y se encontraban ascendiendo a una velocidad de 6.900 pies por minuto, lo cual era más de 7 veces la velocidad normal. De repente, las barras del director de vuelo reaparecieron frente al primer oficial, pero en lugar de estar en el modo de mantenimiento de altitud, estaban activadas en el modo de velocidad vertical debido a que se reactivaron en medio del ascenso, lo cual en este momento era una distracción más al no serles de utilidad. El capitán Robert apartó la vista de la pantalla de la ECAM, y en ese momento fue cuando se percató del fuerte cabeceo de la aeronave. Inmediatamente le dijo al primer oficial Bonin: Presta atención a tu velocidad. Presta atención a tu velocidad. Probablemente se estaba refiriendo a la velocidad vertical. El primer oficial Bonin respondió: Ok, estoy bajando. Comenzó en ese momento a inclinar el avión hacia abajo, pero esto no fue suficiente. Tan solo redujo la velocidad de ascenso, pero el avión continuó ascendiendo. Al percatarse de esto, el capitán Robert dijo lo siguiente al primer oficial: Estabiliza. Ya que de acuerdo con los instrumentos, el avión seguía ascendiendo y debía descender inmediatamente. Repitió insistentemente lo siguiente: Vuelve a bajar. Según lo que dice aquí, estamos subiendo.
Según esto, estás subiendo, así que desciende. El primer oficial respondió a las indicaciones, y el cabeceo se redujo momentáneamente a aproximadamente unos 10 grados, aunque la velocidad de ascenso seguía siendo de alrededor de 4.000 pies por minuto. La aeronave alcanzó su altitud máxima calculada de 37.000 pies, y justo en ese instante las barras del director de vuelo desaparecieron de nuevo. Pero el indicador de velocidad en el lado izquierdo mostraba una velocidad correcta de 223 nudos. Esto significaba que, hasta ese momento, el avión había perdido aproximadamente 50 nudos de velocidad y la velocidad seguía reduciéndose. La alarma de pérdida se apagó al llegar a 223 nudos y parecía que recuperaban, al menos por el momento, el control de la aeronave. Los directores de vuelo reaparecieron brevemente durante un segundo y desaparecieron nuevamente para volver a aparecer de nuevo, mostrando una orden de ascenso de aproximadamente 1.400 pies por minuto, que era la tasa de ascenso del avión en ese momento. En ese mismo instante el primer oficial Bonin dijo: Estamos en ascenso. Parecía que Bonin no era capaz de hacer descender la aeronave. Ante la gravedad de la situación, el capitán de relevo, Robert, pulsó el botón de llamada para intentar que el capitán Dubois volviera a la cabina. El piloto de relevo presionó el botón varias veces, pero el capitán no aparecía. Inquieto, el piloto de relevo comenzó a preguntar dónde estaba el capitán y por qué no acudía a la cabina a pesar de las repetidas llamadas. Segundos después, volvió a aparecer el aviso de entrada en pérdida, y sonó continuamente durante los 45 segundos siguientes por toda la cabina. El primer oficial Bonin reaccionó tirando hacia atrás de los controles y aumentando la altitud de cabeceo a 16 grados con el morro hacia arriba. 16 grados es aproximadamente la inclinación habitual en la fase de despegue. Esta orden de cabeceo hacia arriba repercutió en que el estabilizador de la parte trasera de la aeronave empezase a moverse hacia la posición de máximo cabeceo hacia arriba, lo que dificultaba aún más la posible recuperación. El avión ya no tenía suficiente potencia para mantener la velocidad de ascenso solicitada. En su lugar, comenzó a nivelarse lentamente, balanceándose de lado a lado. El primer oficial reaccionó desesperadamente intentando contrarrestarlo con la palanca de mandos. Esto los conducía directamente a un stall, o entrada en pérdida, pero no reaccionaron al aviso. El hecho de que el Airbus solo disponga de un aviso sonoro, pero no visual de entrada en pérdida delante de los pilotos, podría haber contribuido a explicar por qué no reaccionaron al aviso. La aeronave comenzó a sacudirse violentamente. En un intento por recuperar el control, el primer oficial Bonin puso el acelerador en la posición toga, pero a esta altitud, por encima de la máxima de rendimiento de la aeronave, los motores no podían producir suficiente potencia ni siquiera para mantener la velocidad, y mucho menos para acelerarla. TOGA es un acrónimo de Take Off Go Around, despegue, dar la vuelta, que se refiere a una configuración en la que los motores operan a potencia máxima. Esta configuración se utiliza generalmente durante el despegue, o cuando se requiere una potencia máxima para un procedimiento de aproximación de emergencia. Mientras tanto, el capitán Dubois seguía sin aparecer en la cabina, lo cual aumentaba aún más la tensión entre los pilotos. El primer oficial Bonin dijo: Estoy en toga. Pensando que de esta manera el avión aceleraría y saldrían de esa tensa situación. Sin embargo, lejos de su objetivo, la aeronave ascendió ligeramente y con el morro del avión apuntando hacia arriba en un ángulo de 18 grados, los motores finalmente no pudieron generar suficiente potencia, y el avión entró en pérdida comenzando el descenso. En ese momento, el hielo de los tubos pitot se había derretido, y tanto el indicador de velocidad del aire de reserva, como el izquierdo, habían vuelto a funcionar. La velocidad era de 183 nudos, lo que significa que habían perdido unos 90 nudos. La aeronave inició un descenso en picado, y la alerta de entrada en pérdida no dejaba de sonar. En ese mismo instante, el capitán Robert, desorientado completamente por la situación, dijo: Todavía tenemos los motores. ¿Qué está pasando? No entiendo lo que está pasando. La aeronave comenzó a inclinarse hacia la derecha, mientras el primer oficial movía continuamente el mando hacia la izquierda y hacia arriba. Sin embargo, esta acción no parecía tener efecto. El primer oficial dijo en ese momento que ya no tenía el control de la aeronave, mientras el capitán Robert le dijo que mantuviera la palanca de mandos hacia la izquierda. Es justo en ese momento cuando el capitán Robert, el copiloto más experimentado y aparentemente con una mejor comprensión de la situación, asume el control del avión.
Sin embargo, tampoco nota que el avión ha entrado en pérdida, a pesar de la alarma sonora que alerta sobre esta condición. Esto era debido a que la velocidad de descenso había aumentado a unos 10.000 pies por minuto, y el ángulo de ataque era de unos 40 grados, lo que significaba que la aeronave estaba ahora más cayendo que volando. Fue entonces cuando el primer oficial Bonin retomó los controles. En ese mismo instante, el capitán Dubois volvió a la cabina, justo cuando el aviso de entrada en pérdida se detuvo, quedándose atónito al contemplar la escena que se encontró. A pesar de que no había aviso de entrada en pérdida, la aeronave descendía a una velocidad vertical increíble, y acababan de pasar los 35.000 pies, la misma altitud que cuando abandonó la cabina. El cabeceo variaba entre 9 y 15 grados con el morro hacia arriba y hacia abajo, y se podían ver 10 advertencias en la pantalla de la ECAM, además de la advertencia de Master Warning, acompañadas con fuertes sacudidas de la aeronave. El capitán Dubois les preguntó qué estaban haciendo. Tanto el primer oficial como el piloto de relevo le respondieron que habían perdido el control de la aeronave, y ninguno de ellos entendía lo que estaba ocurriendo. Cuando el capitán Dubois regresa a la cabina, lejos de tomar el mando, se sienta detrás de los pilotos, lo que le impide observar que los controles están haciendo que el morro apunte hacia arriba, el procedimiento contrario al necesario para recuperar la estabilidad y salir de la pérdida. Como resultado, el avión seguía descendiendo a toda velocidad. Al comenzar a cabecear hacia abajo, la velocidad comenzó a aumentar y el ángulo de ataque disminuyó ligeramente. En un giro irónico del destino, al aumentar la velocidad, el sistema de aviso de entrada en pérdida detectó indicaciones válidas y comenzó a sonar nuevamente. Esto confundió aún más a los pilotos, ya que el aviso indicaba una entrada en pérdida cuando el morro estaba cabeceando hacia abajo, pero dejaba de sonar cuando el morro cabeceaba hacia arriba. Mientras los pilotos intentaban recuperar el control, la aeronave descendía entre 10.000 y 15.000 pies por minuto, con el morro oscilando entre 8 grados hacia abajo y 15 grados hacia arriba. Movieron el acelerador nuevamente a la posición de ascenso, y el avión dejó de inclinarse hacia la derecha, pero comenzó a oscilar de izquierda a derecha. El primer oficial continuaba intentando corregir el movimiento utilizando el stick lateral. En ese momento el capitán de relevo, Robert, le preguntó al capitán Dubois: ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? ¿Qué debemos hacer? Lamentablemente, el capitán Dubois no tenía información sobre los acontecimientos previos, por lo que respondió lo siguiente: No lo sé. Estamos cayendo. Con la alerta de pérdida aún activada, los 3 miembros de la tripulación discuten la situación. El avión atraviesa una zona de turbulencias, y el capitán urge al primer oficial Bonin a nivelar las alas, pero Bonin ignora la indicación. En un momento increíble, los pilotos llegan a discutir si están ascendiendo o descendiendo, antes de finalmente coincidir en que el avión está descendiendo. El capitán Robert intenta tomar el control del avión moviendo su mando hacia adelante para bajar el morro. Sin embargo, dado que los controles están en modo dual, el sistema promedia su orden con la del primer oficial Bonin, quien todavía tiene el mando hacia atrás, elevando el morro. Como resultado, la maniobra del capitán Robert no produce ningún efecto. En ese momento el capitán Robert le dice al primer oficial: Sube, 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 sube. A lo que el primer oficial Bonin responde: Pero sí he tenido el mando hacia atrás todo el tiempo. Al decir eso, se percatan de que todo el tiempo el primer oficial ha estado realizando la maniobra contraria. El capitán Dubois inmediatamente le dice: No, 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 no subas, no, no. Y el capitán de relevo Robert le sigue con lo siguiente: Entonces desciende. Mira, dame los controles a mí. El capitán Robert retoma el control y logra bajar el morro del avión, lo que permite ganar velocidad. Sin embargo, el avión continúa descendiendo rápidamente. En ese momento, es crucial aumentar la velocidad para generar suficiente potencia para ascender. Sin embargo, sin informar a sus compañeros, el primer oficial Bonin vuelve a tirar hacia atrás de su palanca, reduciendo la efectividad de la maniobra del capitán Robert. Sin percatarse de este detalle, el capitán Robert no lograba entender por qué la aeronave seguía descendiendo. En ese momento, el capitán Robert cambió la estrategia y tiró de los mandos hacia atrás, mientras de fondo se escuchaba al sistema GPWS con los mensajes Sink Rate, Pull Up.
ya que la aeronave se encontraba a 2.500 pies de altura. Esto provocó que el capitán cambiara de opinión y gritara: Adelante, tirad. Mientras tanto, el primer oficial repetía: Vamos, tirad, arriba, arriba. Ambos pilotos tiraron al máximo de sus palancas de mandos, lo que hizo que el morro se elevara 16,2 grados sobre el horizonte y un ángulo de alabeo de 5,3 grados a la izquierda. En ese momento, la velocidad era de 107 nudos en horizontal y 107 nudos en vertical. A las 2:14:22, el primer oficial Bonin pulsó su botón de toma de control y lo mantuvo pulsado, bloqueando así el control del piloto de relevo. Se emitió un aviso que indicaba prioridad derecha. El primer oficial, en estado de pánico, gritó: ¡Maldita sea! ¡Vamos a chocar! Seguido de: Esto no puede ser verdad. y. ¿Pero qué ha pasado? Mientras tanto, el capitán ordenó con firmeza: 10 grados de cabeceo. Mientras las alarmas de pérdida y del sistema de advertencia de proximidad al suelo, GPWS, se escuchaban de fondo. A las 2:14:28, el Airbus A330 impactó contra el Océano Atlántico con un ángulo de 45 grados y una velocidad de descenso en vertical de 10.912 pies por minuto. 151 nudos de velocidad vertical y 107 nudos de velocidad horizontal. Inmediatamente después del impacto con el agua, el avión se partió en miles de fragmentos y las 228 personas a bordo se perdieron de inmediato. Durante las primeras horas, ninguno de los centros de control del tráfico aéreo responsables de la vigilancia del vuelo se percataron de la situación, dado que los problemas con la comunicación por radio HF no eran infrecuentes en este área del Océano Atlántico. Pronto quedó claro que no había señales del vuelo desde la 1:53 de la madrugada, y que la tripulación no había registrado su posición en los diversos puntos de control que se requerían. Todos los centros del control del tráfico aéreo se coordinaron entre sí para verificar si alguno tenía noticias sobre el avión. El último contacto por radar con el avión se registró a la 1:33 UTC, cuando fue detectado por el radar en el archipiélago de Fernando de Noronha. En ese momento, la aeronave volaba a 35.000 pies, por debajo de su altitud de crucero habitual de 37.000 pies. Se solicitó a otros aviones en la misma ruta que intentaran establecer contacto con el vuelo, pero no tuvieron éxito. Lo mismo ocurrió al intentar el contacto a través del sistema de comunicación por satélite, SATCOM, y mediante los mensajes EICAS enviados por Air France. El portavoz de la Fuerza Aérea Brasileña informó que el radar en las islas de Cabo Verde no había detectado la aeronave sobre el Océano Atlántico, lo que llevó al envío de varios aviones de búsqueda. Además de los aviones de búsqueda y rescate brasileños, se enviaron aviones de reconocimiento franceses al archipiélago de Fernando de Noronha. El 6 de junio, se confirmó el hallazgo de restos del vuelo 447 de Air France flotando en el Océano Atlántico, proporcionando indicios sobre la ubicación de la aeronave. El 7 de junio se localizaron más restos de la aeronave. La recuperación de las cajas negras era poco probable debido a la profundidad del océano en esa área y a la complicada geografía del lecho marino. El 2 de abril de 2011, casi 2 años después del accidente, los restos del avión fueron finalmente localizados en una zona relativamente plana del fondo marino, a una profundidad de aproximadamente 12.800 pies, y a 6 millas y media de distancia de su última posición transmitida por el EICAS. Finalmente, se envió un navío equipado con 2 minisubmarinos para rastrear la señal de localización de las cajas negras, que emitieron durante aproximadamente un mes, y encontraron los restos a una profundidad de 12.800 pies, o 3.900 metros. El 8 de abril de 2011, se le encomendó recuperar los registradores de vuelo y otras evidencias para determinar la causa del accidente. El 27 de abril de 2011, se encontró una de las cajas negras, que contenía los datos de vuelo a unos 13.000 pies de profundidad, pero sin la unidad de memoria. Sin embargo, esta última se halló en aparente buen estado el 1 de mayo. El 3 de mayo, se encontró la segunda caja negra, que contenía las grabaciones de las voces en la cabina, CVR, Cockpit Voice Recorder. El hallazgo de las cajas negras fue lo que permitió realizar el informe final y esclarecer los hechos que llevaron al vuelo 447 de Air France a un desenlace fatal. ¿Por qué ocurrió este trágico accidente? El informe final indicó que ningún componente del avión falló.
fueron los tubos pitot que se obturaron a causa del hielo, provocando que el piloto automático se desconectara. Este sistema mantenía la aeronave en vuelo autocontrolado durante un momento crítico, en el que las corrientes transversales de viento actuaban con fuerza sobre el avión, y se experimentaban cambios térmicos significativos entre las diferentes zonas que la aeronave atravesaba. Esto obligó a la tripulación a tomar el control manual del avión mientras volaba a gran velocidad en aire muy tenue, atravesando corrientes cálidas y frías, en ciclos de ascenso y descenso. Estas condiciones, caracterizadas por la presencia de microcristales de hielo, provocaron la obstrucción de los tubos pitot, lo que desencadenó una serie de eventos adversos. Con el avión ya en control manual, en algún punto debió ser succionado por una masa de aire en descenso. Las presiones de ondas supersónicas se trasladaron del centro de gravedad en las alas hacia la punta del avión, desestabilizando la aeronave y provocando una caída vertical súbita a gran velocidad. Se esperaba que la tripulación aplicara el procedimiento para velocidad aerodinámica no fiable, pero no lo hizo. En cambio, la reacción inicial del piloto al cabecear hacia arriba aumentó la pérdida de energía, y el piloto de seguimiento descubrió el problema demasiado tarde. Las correcciones posteriores fueron insuficientes, lo que llevó a la aeronave a salir de su envolvente de rendimiento y entrar en pérdida constante. La falta de identificación de esa entrada en pérdida hizo que la tripulación nunca iniciara ninguna actuación para contrarrestarla. El accidente llevó a importantes recomendaciones de seguridad en la aviación, incluyendo la creación de la formación para pilotos en prevención y recuperación. Se establecieron nuevos procedimientos para controlar la velocidad del aire no fiable, enfatizando la desconexión de los sistemas automáticos y el ajuste inmediato del cabeceo y la potencia. Además, se recomendó la instalación de una cámara en la cabina, y mejoras en las sondas pitot, las cajas negras, el sistema de aviso de entrada en pérdida del Airbus, y en los procedimientos de búsqueda y rescate. Honremos a las víctimas del vuelo 447 de Air France.